Muy buenas tardes, tengan apreciables alumnas y alumnos. Es un placer para su servidora en esta ocasión poder llevar a cabo nuestra segunda sesión virtual de la materia que lleva por nombre Redacción Jurídica y Competencia Comunicativa, en donde sin lugar a dudas pues vamos a abonar diferentes temas que son de vital importancia propiamente para el desarrollo de nuestra sesión, de nuestra materia, y que en ese mismo sentido pues también nos van a servir para que podamos tomar en cuenta todos aquellos elementos que nos sirvan, ya sea para poder entender el derecho, para poder redactar, para poder llevar a cabo un sinfín de lineamientos de una manera correcta al momento de dar una escritura a un instrumento jurídico normativo, dar cabida propiamente a la elaboración de una demanda, de una contestación de la demanda, no sé, de propiamente al momento de nosotros argumentar, al momento de estar llevando a cabo propiamente nuestra etapa de pruebas y alegatos y demás elementos en donde tenemos propiamente que, repito, redactar y también, ¿por qué no?, poder argumentar y saber la manera correcta en cómo poder llevarlo a cabo. Le damos la bienvenida a las compañeras Alondra y Estrella. ¿Me escuchan, compañeras? Hola, hola. ¿Sí? ¿Me pueden indicar, por favor, si me escuchan? Sí, profe, buenas tardes. Perfecto, buenas tardes. Creo que había ahí un detalle que no se podía accesar, pero no se preocupen, vamos a retomar como si estuviéramos iniciando nuestra sesión para que en ese mismo sentido pues podamos dar continuidad con los temas que nos ocupan. En la sesión pasada dimos inicio propiamente a los temas de redacción jurídica dentro de las técnicas de redacción jurídica. Abonamos propiamente lo que era el uso de la monografía, del ensayo, de la nota, de la crónica, porque repito, estos podemos decir, bueno, ¿y esto qué tiene que ver dentro del ámbito jurídico? Pero vemos que existe una importancia porque cada uno de estos elementos nos dan un panorama de cómo puede existir una forma correcta, ya sea de interpretar, de redactar, cuáles son los argumentos que deben contener, las partes propiamente dichas, y pues vemos que para nosotros pues también es importante porque cuando nosotros nos identificamos, ya sea como estudiosos del derecho, al momento de realizar alguna tarea, ¿no? O al momento que nosotros seamos servidores públicos, al momento mismo de crear una ley, o al momento que nosotros somos abogados litigantes, al momento de crear una demanda, una contestación de la demanda, ¿no? Al momento, ¿por qué no decirlo?, de argumentar mediante nuestra etapa de alegatos, ¿no? Entonces vemos cómo realizar una correcta redacción, pues es sin lugar a dudas importante porque identificamos o correlacionamos los hechos, que son aquellos elementos que se están llevando a cabo, y va a existir esta vinculación con la norma jurídica. Y ahí propiamente es esta técnica y estos elementos que van de la práctica o de la mano con las técnicas y la práctica en redacción jurídica. El día de hoy vamos a analizar lo que es una reseña, lo que es un proyecto, un mapa conceptual, un artículo, una presentación, y también vamos a dar cabida de manera genérica a los elementos que integran una iniciativa de ley, que es propiamente lo que ustedes van a entregarme y que tienen como fecha límite el día sábado. También es importante que les haga el conocimiento que a través de nuestro grupo de WhatsApp ya les compartí un ejemplo de un proyecto de iniciativa de ley para que ustedes puedan también tener como un parámetro de cómo ustedes pueden realizarlo, ¿no? Recordemos que es algo que ustedes tienen que elaborar, ¿no? Pues es algo que no esté regulado y que luego entonces ustedes a través de esta problemática social determinen que existe una necesidad de regularlo, ya sea, por ejemplo, que exista algún tipo penal y que luego entonces no tiene esa incidencia y que consideren importante agravar la pena, bueno, lo pueden hacer mención, o en su defecto, pues que consideren pertinente, ¿no?, crear o reformar o abrogar un instrumento jurídico normativo. Por ello, pues también le tienen que dar sentido, ¿no?, dentro de estos elementos como pueden ser su exposición de motivos, su fundamentación y demás. Pero bueno, vámonos por partes. Cuando nosotros hablamos primeramente de lo que es una reseña, cuando hablamos de una reseña nos dice que es este escrito y es un escrito breve y ese escrito debe ser también de una manera muy simple, muy precisa, ¿no? Es decir, que tiene que llevar a cabo a través de lineamientos o a través de definiciones que vayan de manera sintetizada para que el lector al momento que le esté dando propiamente la lectura o el estudio o la disertación de la obra que nosotros estemos planteando, pues tenga como una manera genérica del contenido mismo de lo que nosotros vamos a entender. Es decir, que su significado
significado al momento de darle lectura sea inmediato, ¿no? Que sepa de manera directa qué es lo que nosotros pretendemos transmitir. Por eso se dice que se realiza a través de un examen o una crítica. ¿Por qué un examen o una crítica? Porque una reseña es algo que ya existe, ejemplo, una obra, un artículo, una ley, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Simplemente darle lectura, identificar o nosotros plasmar una aportación que tenemos, ¿no? Y luego entonces, pues vamos, eso se considera como una reseña. Ejemplo, ¿cuántos de ustedes no han leído, por ejemplo, una obra, se me ocurre, una constitución, y dice Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos comentada, ¿no? O Código Penal comentado, ¿no? Comentado significa que si bien es cierto, de manera literal comprende lo que es la regulación, es decir, de manera explícita, pues está el contenido de los legisladores que plasman mediante el artículo primero, segundo, tercero, etcétera, pero después viene una aportación del autor X, ¿no? Determinado autor, donde él está dándole sentido, ¿no? Está tratando de identificar, por un lado, lo que el legislador le quiso decir al momento de crear la norma y, por otro lado, la aportación que determinado autor tiene en razón a ese contenido. ¿Y qué es lo que está realizando? Pues propiamente una reseña, porque es un escrito breve donde emana de manera puntual el examen o las críticas que en este caso el autor de la obra pues está realizando, ¿no? La obra le llamo así en el sentido mismo de la recopilación de elementos para poder identificar lo que está escribiendo. Se dice que la reseña puede versar de manera escrita o eminentemente tiene que ser de manera escrita y que tiene que ser como características específicas emitir un género de opinión, es decir, es lo que en este caso determinada persona da a entender o lo que considera que debe ser en razón a determinado tema, ¿no? O sea, eso no significa que puede ser una verdad absoluta, sino que es simple y sencillamente la aportación, repito, que determinada persona tiene en razón a este tema como tal. El objetivo de la reseña es hacer del conocimiento del público sobre determinados elementos que presenta una obra como tal, un instrumento jurídico, una compilación, se me ocurre, puede ser también un libro de texto, por ejemplo, ¿no? Tratado de los delitos y de las penas de César Bonesana, ¿no? Ah, pues entonces puede ser una crítica a esa obra o a ese libro, ¿no? La teoría del delito, la teoría del derecho, etcétera. Entonces, ahí estamos hablando propiamente que esto es propiamente una reseña. Las reseñas pueden ser aquellas notas donde se toman todos aquellos rasgos mucho más relevantes o más importantes que tiene determinado texto, determinado artículo o determinada opinión o punto que se quiere dar. Ahora bien, existe en el mismo sentido lo que se conoce como proyecto. Cuando hablamos de un proyecto, es aquel que se emite a través de diferentes pasos a seguir. Por eso se dice que el proyecto emana de una metodología y un método a dar continuidad. ¿Por qué? Porque dentro del método de investigación encontramos lo que es un método sistemático. ¿Y qué es un método sistemático? Es aquel que tiene un inicio, es decir, un principio, un cuerpo y un final. Va en orden secuencial. Por eso se dice que son todos aquellos pasos a seguir que de manera inminente se tienen que llevar a cabo en ese orden, porque caso contrario, pues no se llega al objetivo planteado. Es decir, va en orden secuencial. Lo mismo cuando hablamos de un proyecto. ¿Por qué? Porque son todos aquellos pasos que se tienen que llevar a cabo para dar continuidad con los elementos que lo integran y poder llegar a un objetivo. El proyecto es una planificación, por ello se indica que es esta conjunción de actividades que van de manera interrelacionadas para poder alcanzar o para poder llegar a un objetivo en particular. Nos dice que el proyecto es importante, ¿por qué? Porque comprende la preparación y también la disposición de todos aquellos elementos, pueden ser materiales, pueden ser teóricos, pueden ser humanos, ¿no? Que se pueden o que se deben de requerir para poder elaborar un producto, un servicio o en este caso un instrumento jurídico normativo, una ley, etcétera, ¿no? Por eso nos dice que se debe de llevar a cabo de manera muy puntual y que forzosamente tiene que emanar de aspectos bibliográficos, metodológicos, teóricos y que deben de contener aspectos formales. Por eso, cuando nosotros hablamos de un proyecto, por ejemplo, cuando ahorita me van a entregar ustedes una iniciativa de ley, es un proyecto de ley. ¿Por qué es un proyecto? Porque tiene que llevar un orden estructurado, porque forzosamente tiene que llevar un inicio,
un desarrollo y tiene que llevar una conclusión. Ahorita vamos a especificar cuáles van a ser los puntos que debe contener su iniciativa. Pero repito, es un proyecto porque tiene que emanar de algo que está validado. Ejemplo, si ustedes me dicen que quieren abrogar, no sé, se me ocurre la Ley Federal del Trabajo, ¿no? Abrogar es dejar sin efecto. Entonces, ¿en base a qué me lo quieren soportar? Porque si me quieren decir que ya quieren que quede sin efecto, tienen que tener una justificación, un antecedente, el por qué está siendo inoperante o inaplicable esa ley. O por el contrario, el artículo tal de esa ley, perfecto, entonces quieres derogar en este caso, el artículo tal de tal cuestión, ¿no? Puede ser porque ya es inoperante, porque las circunstancias han cambiado, porque ya no existe esa relación laboral, no lo sé, lo que tú me quieras indicar, pero tiene que tener un soporte mediante hechos que se están suscitando en este tiempo y espacio, porque eso es lo que te está motivando para que luego entonces quieras que se realice esa modificación, esa reforma, esa abrogación o por el contrario, esa creación, ¿no? Entonces, emana, repito, de este proyecto porque va a través de un paso metódico y este paso metódico es lo que al final le va a dar soporte a tu proyecto de ley. Existen diferentes tipos de proyectos. Por ejemplo, existen los proyectos productivos, los proyectos públicos o sociales, los proyectos comunitarios, los proyectos de vida y los proyectos de investigación. El de nosotros, cuando estamos tocando propiamente esta forma de reconocimiento, hablamos de un proyecto de investigación. ¿Por qué? Porque es aquel que va a validar a través de la documentación o a través de la adquisición de fuentes materiales en este caso, en materia de derecho, para poder llegar a un fin en particular. ¿Y por qué es de investigación? Porque tiene que tener un soporte, porque no nada más debe ser porque a ti se te ocurre, sino que recordemos, las normas jurídicas se crean, se modifican, o en su caso se abrogan. ¿Por qué? Porque son inoperantes o inaplicables. Recordemos que el derecho se crea, ¿por qué? Porque existe ese requerimiento social para que luego entonces, con la aplicación de la norma, exista la paz social, que es el fin último del derecho. Ahora bien, cuando hablamos de los pasos de un proyecto, existen 4 etapas específicas que debe comprender un proyecto de manera genérica en el tema que tú quieras tratar, ¿no? ¿Qué debe contener? Primero un diagnóstico, después un diseño, luego entonces una ejecución y por último una evaluación. Cuando hablamos de un diagnóstico es aquel, por ejemplo, donde tú partes de un estudio, ¿no? De un estudio genérico. Ejemplo, si tú me dices que necesitas realizar, como en mi caso, ¿no? Que yo presenté un proyecto de iniciativa de ley, si ya le dieron lectura, acerca de la violencia, ¿no? En el estado de Chiapas, y de manera específica ahorita le vamos a tocar algunos puntos, ¿no? Entonces tuve que tomar en consideración un diagnóstico previo, cómo está el índice de violencia en nuestra entidad federativa, cuáles son los índices que existen. Dentro de estos índices genéricos, cuántos por violencia física, cuántos por violencia psicológica, cuántos por violencia económica, cuántos por violencia sexual, cuántos por violencia obstétrica, etcétera, ¿no? Para luego entonces tener un panorama genérico, cómo fue, si ha ido a la alza, si ha ido a la baja, desde cuándo empieza mi punto de partida, si en el 2000, 2005, 2010, hace un año, no lo sé, pero debo de tener un diagnóstico, es decir, mi punto de partida, de dónde o qué es lo que motiva que yo quiera tomar en cuenta este tema en particular. Después viene el diseño. Cuando hablamos del diseño, son todas aquellas estrategias que yo voy a realizar para poder llegar a mi objetivo final, es decir, todo aquello, ya tengo el punto de partida, entonces, ¿cómo lo voy a soportar? Es decir, voy a crear un tipo penal, voy a aumentar una pena, voy a regular en este sentido, o sea, ¿qué es lo que quiero? Y luego entonces, con esto, ¿qué pretendo o qué beneficios va a existir? Que disminuya el índice de violencia contra las mujeres, que exista mayores números de personas que sean sancionadas o que exista mayores denuncias por parte de las mujeres porque muchas sufren de violencia pero no acuden a las instancias encargadas de impartir justicia por desconocimiento de sus derechos. O sea, ¿qué es lo que quiero, no? Aquí por eso es el diseño. En base a esto, ¿cómo lo voy a hacer y qué es lo que quiero impactar? Después una ejecución, ahora ya en la puesta en práctica, es decir, cómo todo esto que ya diseñé, cómo se va a llevar a cabo, a partir de qué. Y la evaluación, pues ya es la medición de resultados. Esto, repito, estamos hablando previamente de lo que es un proyecto. Después vamos con lo que se denomina mapa conceptual.
Cuando vemos un mapa conceptual, vemos que aquí está integrado por diferentes elementos. Estos elementos son también los que van entrelazados y que de manera explícita, pues quizás se esquematizan, ¿no? Se representan de manera gráfica a partir de elementos que van de la mano, por eso existen esta interrelación de unos con otros, porque emanan de un mismo tema. Entonces vemos que esta forma de integración o de elementos se contemplan a partir de dos principales, que son los conceptos, a partir de frases o a partir de enunciados, ¿no? Y también de uniones o enlaces, que es las definiciones que le dan al tema principal. Los mapas conceptuales vemos que son aquellas herramientas útiles que nos sirven para poder, ya sea tener conocimientos inmediatos, poder disertar un tema, poder desahogarlo a cabalidad. Y ustedes dirán, bueno, pero ¿qué tiene que ver un mapa conceptual dentro del estudio del derecho? Sencillo. Quizá tú como estudioso del derecho lleves a cabo, se te establezca, por ejemplo, las 13 horas del día 13 de diciembre del 2022 para que se lleve a cabo la audiencia de pruebas y alegatos, ¿no? Al momento que tú llevas a cabo tus alegatos, recuerda que lo tienes que llevar en mente, ¿no? Entonces, ¿qué vas a hacer? Quizá no seas muy de escribir, pero a través de mapas conceptuales que lo vas a tener igual en tu mente, es más sencillo que tú esquematices con palabras y que luego entonces de esas palabras emane los conceptos, los artículos o cómo tú quieres soportar tus argumentos, es decir, tus etapas de alegatos. Ejemplo, puede ser si estás hablando de pensión alimenticia, entonces pensión alimenticia puede ser el primer medio probatorio que yo quiero la tacha de testigos del testigo Juanito Pérez, ¿no? Porque mediante la prueba tal o mediante la pregunta tal dijo que le habían indicado, no estuvo presente en el momento mismo, entonces no sabe ni le consta. Por eso su dicho debe ser inoperante, es decir, no debe ser tomado en cuenta al momento de emitir una resolución por parte del juez. Entonces, aquí en el mapa conceptual que va a venir de manera inmediata en tu mente, la testimonial de Juanito Pérez, ¿no? Luego, entonces, esta forma de correlacionar te va a llevar a dónde? A en qué pregunta, qué contestó, por qué lo vas a objetar, qué incidencia tiene o qué beneficio va a aportar a tu caso, etcétera, ¿no? Entonces, aquí, repito, de manera inmediata, no te estás memorizando tal cual lo que tú tienes que decir, pero los elementos mucho más importantes los estás esquematizando mentalmente y te sirven para poder llevar a cabo una correcta argumentación, ¿no? Bueno, vemos que estos mapas conceptuales también emanan de técnicas o emanan también de métodos para poder llegar a un fin o a un punto específico. También se dice que los mapas conceptuales deben de contar o cuentan con elementos. ¿Cuáles son los elementos? Conceptos, palabras claves o proposiciones. Cuando hablamos de conceptos, bueno, ya vimos que son aquellos, llamémoslas así, ¿no? Aquellas imágenes mentales que están de manera directa correlacionadas con determinados temas, ¿no? Entonces, quizá no te vas a aprender la definición tal cual, pero quizás a través de una imagen tú puedas llegar a esa definición, ¿no? Entonces, por eso es aquellas imágenes mentales. Cuando hablamos de las palabras claves, son aquellas que nos permiten unir conceptos, ¿no? Y que en ese mismo sentido, con una sola palabra, tú ya sabes a qué estás llegando o a qué en un momento dado quieres argumentar o quieres manifestar. Y las proposiciones son aquellas formulaciones verbales a través de las cuales puedes entablar una relación del concepto con el resultado. Y por ello vemos que es su participación o su operancia propiamente dentro del derecho. Luego entonces se encuentra el artículo. El artículo vemos que es una clase de palabras que acompaña propiamente al sustantivo dentro de una oración. Cuando hablamos de los artículos, no es como nosotros sabemos o comprendemos el artículo como tal, no, artículo primero y significa tal cosa. No, el artículo aquí cuando estamos hablando dentro de una redacción jurídica es aquel elemento que te va a llevar a una definición o a un tema en particular. Por ejemplo, cuando hablamos de los artículos, estos pueden ser artículos definidos o artículos indefinidos. Cuando hablamos de artículos definidos es cuando hablamos de un tema en particular. Ejemplo, robo. Pues estamos hablando de manera puntual de derecho penal, específicamente dentro de un tipo penal y que hace mención al delito de robo. O sea, ya está definido. Cuando hablamos de un artículo indefinido es cuando de manera genérica argumentamos propiamente a un instrumento como tal. Ejemplo, yo te digo,
Código Civil, pues tú sabes que es propiamente como su nombre lo dice, emana de la rama del derecho, la ramificación civil, pero ahí pues muy amplio, ¿no? Puede hablar de personas, perdón, se me ocurre, sí, de personas, de bienes, o puede hablar de contratos, o puede hablar, no lo sé, de N cantidad de cosas, a diferencia de que yo te hablara de manera puntual, ¿no? De pensión alimenticia, o que te hablara de guarda y custodia, pues ya vas a buscar la fundamentación legal propiamente de ese instrumento jurídico para que luego entonces ya lo fundamentes o lo motives. Ahora, vamos a establecer cuáles son las partes que debe de tocar una iniciativa de ley. Y me estoy yendo rápido para que ustedes también puedan, en ese mismo sentido, pues tener los elementos base para que puedan llegar a una correcta manifestación o integración dentro de su proyecto. Vemos que la iniciativa de ley es este documento formal. ¿Por qué formal? Porque tiene que ser de manera escrita. Debe cumplir con cada uno de los lineamientos específicos para que pueda ser admitida, para que pueda ser consensuada y para que luego entonces pueda ser validada. Este documento formal lo pueden emitir los órganos o también todas aquellas personas o actores que estén facultados legalmente hablando. Cuando hablamos de legalmente hablando, la iniciativa de ley o decreto de ley, ojo, aquí voy a hacer un paréntesis. Cuando nosotros veíamos dentro de nuestra materia de teoría del derecho, se hablaba, y hago un paréntesis, de que existen las fuentes del derecho. Dentro de las fuentes del derecho, ustedes saben que existen las fuentes formales, las fuentes reales y las fuentes históricas. Cuando hablamos de las fuentes formales, ¿qué son las fuentes formales? Son los procesos de creación de la norma y que éstas se dividen en dos, que son las fuentes formales directas y las fuentes formales indirectas. Cuando hablamos de las fuentes formales directas, son estos procesos de creación de la norma, pero cuando son realizados por las autoridades que están encargadas o facultadas para hacerlo. En este caso, ¿quiénes son? Pues nuestros representantes de la Cámara de Diputados y de la Cámara de Senadores, es decir, nuestros legisladores. Pero cuando hablamos de las fuentes formales indirectas, son los procesos de creación de la norma, pero cuando la norma en un momento dado emana pero de la propia ciudadanía, a través ya sea del individuo o de una asociación civil. Obviamente no podrá elevarse a una ley, pero sí puedes presentarla como un proyecto. Ejemplo, y de manera rapidita se los cuento. La Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia no existía como tal. ¿Por qué? Porque simplemente recuerden ustedes que el Código Penal regulaba el tipo penal homicidio. No existía el tipo penal feminicidio. ¿Por qué se crea el feminicidio? Por las muertas de Ciudad Juárez, Chihuahua. Entonces, Marcela Lagarde, que era una activista, indicó a través de un proceso de investigación que no podía ser que se estuvieran sancionando o se sancionaran a las personas que estaban privando de la vida a las mujeres con la punición misma del homicidio, porque no es lo mismo que yo te violara, te cercenara, te pusiera en vía pública a que yo te disparara. La forma en que de la vida era mucho más lacerante o mucho más violenta, mucho más tortuosa, entonces la punición debería ser mayor, ¿no? Entonces, ¿qué se dijo? No es de que homicidio por hombre y feminicidio por femenino, por mujer, no, sino que específicamente para hacer mención a este odio desproporcional por razón de género cuando se priva de la vida a una mujer. Entonces, eso no se creó el tipo penal porque el Estado, a través de los representantes, quisiera, ¿no? Porque no querían decir su Estado feminicida. A ver, vamos a pedir, por favor, al compañero Gerardo, si pudiera, por favor, poner en silencio su micrófono. Mucho le agradeceré. Gerardo, hola, hola. Gracias. Ok, bueno, les decía, entonces, ¿qué pasó? Este tipo penal, feminicidio, se crea porque Marcela Lagarde empieza a realizar un proceso de investigación donde se indicaba que en otros países sí existía la forma de regular la violencia contra la mujer. Por ejemplo, existía la Convención de Belém do Pará, el Protocolo de Acción de Beijing, etcétera. Entonces, ¿por qué México no lo regulaba? Y realiza este proyecto de investigación, empieza, se apersona
camina al campo algodonero, que es en Ciudad Juárez, Chihuahua, se va con los familiares de las mujeres que habían sido privadas de la vida, empieza a realizar esta obtención de información, a la par de que también soportaba su dicho con instrumentos jurídicos internacionales y presenta ante el Congreso de la Unión este proyecto de ley, ¿no? Y no era ningún servidor público. Entonces, ¿qué pasa? La Cámara le da entrada, esta iniciativa de ley pasa a ser analizada, discutida, para luego entonces realizar las adecuaciones pertinentes. ¿Y qué creen? Fue así como se crea el tipo penal feminicidio y después la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y después en los estados donde existe violencia de género se crea la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para las entidades federativas. De manera puntual, por ejemplo, para nuestro estado de Chiapas. Y es ahí donde se decretan las alertas de violencia de género contra las mujeres. Que dicho sea de paso, nuestra ciudad cuenta con doble alerta de violencia de género, San Cristóbal de las Casas. Pero bueno, regreso. Entonces aquí vemos que no únicamente los diputados y los senadores pueden crear la norma, sino que también nosotros como personas, ya sea en lo individual o como miembros de una sociedad civil, podemos presentar, no crear una ley, pero sí proyectos de ley para que sean aprobados y en un momento nos indiquen por qué sí procede o en su defecto por qué no procede, ¿no? Porque no por el hecho de que tú lo presentes significa que va a ser aprobado. Puede ser que te indiquen no al lugar a tu propuesta por esto y por esto y por esto, pero te lo tienen que soportar a través de un documento. Pero bueno, entonces aquí regreso. La iniciativa de ley vemos que es este documento formal que es emitido por los órganos o por todos aquellos actores que están facultados legalmente. ¿Para qué? Para que puedan realizarla a través de las cámaras. Existe la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores, existe el Congreso de la Unión, que es a nivel federal, y el Congreso del Estado, que es propiamente en cada entidad federativa, porque recordemos que también tenemos la facultad para poder crear nuestras normas, que emanan propiamente de la Constitución Política. Por eso tenemos nuestra Constitución Política del Estado de Chiapas, tenemos nuestros instrumentos jurídicos del Estado de Chiapas, ¿no? Entonces es en ese mismo sentido. Vemos que la finalidad de la iniciativa de ley es crear, reformar, adicionar o derogar o abrogar disposiciones constitucionales o disposiciones legales. Y por eso es un acto jurídico que da inicio a un proceso legislativo. Vemos que, acorde a lo que se encuentra contenido dentro de nuestra Constitución Política, nosotros como territorio nacional, en México existe esta facultad para poder crear o para poder presentar iniciativas de ley o decretos. ¿Quiénes lo pueden presentar? El presidente de la República, los diputados y los senadores del Congreso de la Unión, las legislaturas de los estados, como hace rato dije, los congresos de los estados, ¿no? Y nosotros como individuos en un número equivalente propiamente de las personas en lo individual. Vemos que el reglamento de las cámaras de diputados establece que son indispensables para que pueda existir esta iniciativa que deba contener un encabezado o un título de la propuesta. Ojo, primer elemento que debe de tener tu proyecto de ley. Encabezado o título de la propuesta, es decir, el nombre, qué es lo que tú quieres, cómo se va a llamar. Si ustedes checaron mi proyecto de ley, el nombre, ¿cuál era? Iniciativa de proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona las fracciones 12, 13 y 14 del artículo 5 y las fracciones 1, 5 y 7 del artículo 6 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Entonces, aquí estamos hablando del primer elemento que, como les decía, debe de contener toda iniciativa de ley, que es el encabezado o título de la propuesta. Segundo elemento, planteamiento del problema que la iniciativa pretenda resolver. Siguiente elemento, argumentos que lo sustenten. Siguiente elemento, fundamento legal. Siguiente elemento, denominación del proyecto de ley o decreto. Siguiente, los ordenamientos a modificar. Siguiente, el texto normativo propuesto, los artículos transitorios, el lugar, la fecha y el nombre y rúbrica del iniciador. Vemos pues que estos son algunos de los elementos específicos que debe de contener. Si ustedes se dan cuenta, quiero pensar que ya ustedes validaron. ¿Están viendo mi pantalla? ¿Compañeros? Alondra, Gerardo, Estrella, ¿me escuchan? ¿Pueden ver lo que les Sí. Sí, profe. Sí, okay, sí, doctora, sí. Si se dan cuenta, aquí vamos a ir analizando de manera muy genérica
específicamente qué es lo que les estoy compartiendo. ¿Sí lo ven? Hola, hola. Chicos. No, ya no aparece. Sí, ahorita me marca que deje de compartir pantalla. Ok. ¿Ahorita sí ya me ven? ¿Ya? ¿Sí ven mi pantalla? Chicos. Sí, ya se ve. Sí. Bueno, entonces de manera genérica, porque ya si se dan cuenta también ahí me dice tiempo restante de 9:40. Entonces vamos a aprovechar estos minutitos. Miren, aquí nos dice propiamente que es dentro de la parte primaria, iniciativa de proyecto de decreto que reforma y adiciona, es decir, mi título, ¿vale? Entonces, si se dan cuenta después, a quién es la persona o personas en un momento dado a quien yo estoy haciendo o exponiendo o solicitando que aprueben este proyecto. Entonces, es ciudadano presidente de la mesa directiva de la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión. Yo estoy presentando, ojo, si estoy hablando de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, estoy hablando de un instrumento jurídico normativo federal, porque entonces, si es federal, ¿a quién tengo que dirigirlo? Al Congreso de la Unión. Si fuera Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de Chiapas, entonces yo no tendría que dirigirlo al Congreso de la Unión. Como sería un instrumento jurídico normativo del Estado, yo tendría que dirigirlo al Congreso del Estado. ¿Me explico? Para que, dependiendo si su ley es federal, lo dirijan a una instancia federal. Si es del Estado, luego entonces a el Congreso del Estado. Bueno, entonces, aquí, ¿quién es la persona que está realizando este proyecto de ley? En este caso, pues soy yo, ¿no? María Catalina Domínguez Nájera. Quien suscribe, senadora María Catalina Domínguez Nájera, integrante de la legislatura tal del Congreso de la Unión, ¿no? ¿Qué cargo estoy ostentando? Lo estoy realizando como diputada, como senadora. ¿De qué legislatura? Es lo que ustedes me tienen que poner, ¿no? Entonces, con fundamento en lo dispuesto en los artículos, ¿qué artículos me están dando soporte o certeza jurídica para que yo pueda crear, reformar, derogar o abrogar un instrumento jurídico normativo o un artículo? Entonces, ¿qué instrumento me soporta? El artículo 71, fracción segunda de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el artículo octavo, numeral primero, fracción primera, el 164, bueno, etcétera, ¿no? ¿De dónde? De la Cámara de Senadores. ¿Y aquí qué estoy haciendo? Bueno, estoy presentando, someto a consideración de esta Cámara de Senadores la presente iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona las fracciones. ¿Qué fracciones? Yo tengo que checar cuál es el artículo, qué es lo que pretendo realizar, cómo estaba antes y cómo va a estar después o cómo quiero que esté después. Entonces, reforma y adición a las fracciones 12, 13 y 14 del artículo 5º, fracciones primera, quinta y séptima del artículo 6º de la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida libre de Violencia, al tenor de la siguiente: exposición de motivos. ¿Qué es la exposición de motivos? Como su nombre lo dice, de manera sencilla, pero puntual, tú me tienes que describir cuáles son las razones que te motivan a querer reformar estos artículos. ¿Qué es lo que está pasando para que tú quieras realizarlo y qué incidencia va a tener con la reforma o con lo que tú quieres presentar? Es decir, cómo se encuentra antes, cómo va a estar durante y cómo una vez de que sea aprobado tu proyecto va a ser un después, va a disminuir, va a aumentar o qué es lo que pretendes o qué es lo que quieres. Por eso es exposición de motivos, todo aquello que te incita a querer llevar a cabo esto. Si se dan cuenta, aquí ya no lo voy a leer porque por eso se los compartí, para que ustedes vayan dándole lectura de manera muy puntual, pero bueno, de manera genérica, ¿qué es lo que yo estoy tratando de hacer? Bueno, primero parto diciendo que no es cierto de que los hombres y las mujeres estemos en igualdad de reconocimiento de derechos, porque si así fuera, pues no existiría estas brechas de género, es decir, desigualdades en cuanto al trato, desigualdades en cuanto a pagos de salarios, desigualdades en cuanto a privaciones de vida, discriminaciones de todo tipo, etcétera, ¿no? Entonces, aquí todo esto yo lo planteo, manejo también
también un antes, un durante históricamente. Cito, si se dan cuenta aquí, yo cito instrumentos jurídicos normativos como la CEDAW, que es la Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación, la Convención de Belém do Pará también. Hablo aquí, por ejemplo, aquí está, miren, la Convención de Belém do Pará, el protocolo de acción de Beijing, aquí está la declaración de Beijing, etcétera, ¿no? Todos aquellos instrumentos que le dan soporte. ¿Y por qué existe esta forma garante y protectora, no? Aquí es mi exposición de motivos. Todo esto es exposición de motivos. Bueno, después, si se dan cuenta, aquí ya empieza. La iniciativa contiene las siguientes propuestas de reformas y adiciones del texto de los artículos 5 y vuelvo a citar. Si se dan cuenta, la primera, reforma del artículo 5 de la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Para los efectos de la presente ley se entenderá por lo que yo le estoy agregando, sexismo. Después, dentro del artículo 2, lenguaje no sexista. Dentro del artículo 3, lenguaje incluyente. Dentro del artículo 4, específicamente cita dentro de las fracciones. Primera, violencia psicológica. Después habla de la restricción de la autodeterminación. Dentro de esa violencia psicológica, amenaza, sexismo y lenguaje no incluyente, etcétera. Dentro de la quinta, en el punto donde habla es cualquier acción u omisión, porque únicamente te refiere, es cualquier acción que degrade el cuerpo y o la sexualidad de la víctima, pero recordemos que no nada más es por un hacer. Ejemplo, ¿no? Que yo estoy casada con mi esposo, Juanito Pérez, ¿no? Y resulta que yo quiero tener relaciones sexuales y mi esposo pasa N cantidad de tiempo y no me toca. Entonces, también la omisión también está atentando contra mi derecho sexual. Si bien es cierto, no lo puedo obligar porque también yo estaría vulnerando, violentando su derecho a la libertad sexual, pero pues también existe estos periodos de tiempo. Entonces, por eso debe ser no únicamente la acción, sino también la omisión, ¿no? Entonces, aquí también le agrego autoestima y devaluación. Si se dan cuenta, en negrito es lo que estamos adicionando dentro de las formas de reconocimiento. Ahora bien, aquí también te indica, a efecto, te vuelve a citar lo demás, ¿no? Después, a efecto de llevar a cabo estas modificaciones, se proponen los siguientes cambios a los artículos constitucionales mencionados. Y aquí vuelvo a citarlo, cuáles van a ser aquellas modificaciones dentro de los instrumentos. Después se cita de nueva cuenta, aunque parezca repetitivo, pero en ese orden es como tiene que ir. Iniciativa de proyecto de decreto que reforma y adiciona las fracciones tal, el mismo título que citamos al principio, tenemos que volver a establecerlo acá. Después, artículo 1, se reforma y adiciona el artículo 5 de la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y sus fracciones tal. Entonces, se tiene que poner así, 1, 2, 3. Como en estos, si se dan cuenta, ¿sí ven mi cursor? Como en estos no estamos realizando ningún cambio, entonces nada más se ponen 3 puntos suspensivos, punto y coma. ¿Eso qué significa? Que la fracción primera va a quedar igual. Cuando ven la fracción segunda, 3 puntos suspensivos, punto y coma, también queda igual. Todos estos, como no van a tener ninguna reforma, van en este sentido. Se tienen que citar, repito, porque son todas las fracciones que contempla ese artículo. Y ahora, como lo que vamos a reformar empieza en la fracción 12, entonces ahí sí, ya vamos a adicionar sexismo. En este caso, forma de discriminación de un sexo por considerarlo inferior a otro, tanto los hombres como las mujeres, etcétera, ¿no? Después, fracción 13, lenguaje no sexista. Fracción 14, lenguaje incluyente. Artículo 2, se reforma y adiciona la fracción sexta, Entonces, aquí, la primera, violencia psicológica. Aquí lo tengo que citar todo y le tengo que poner en negrita lo que yo le estoy adicionando. Por eso aquí es adición. No estoy diciendo en un momento dado, aquí si se dan cuenta es reforma y adiciona. Reforma significa que está cambiando y adiciona simplemente estoy complementando. Aquí reformar, estoy agregando estos, la fracción 12, estoy agregando fracción 13 y estoy agregando fracción 14. Esto no lo contenía propiamente el artículo 1, por eso lo puse como tal. El artículo 2, en este sí estoy adicionando. ¿Qué adiciono? Le pongo únicamente con negrito lo que está normal,
significa qué es lo que el texto jurídico lo contempla. Lo negrito es lo que yo le estoy adicionando. La fracción segunda, tercera y cuarta, acuérdense, 3 puntos suspensivos, punto y coma, porque no se modifica. Y a partir de la fracción quinta, lo que yo quiera modificar. Fracción sexta, continúa igual. La fracción séptima, la violencia psicológica. Después se anota artículos transitorios. Esto forzosamente lo tienen que poner así tal cual. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación. Segundo, el Congreso de la Unión y las legislaturas de las entidades federativas deberán adecuar sus normas internas de conformidad con este decreto en un plazo máximo de 180 días contados a partir del inicio de